bienvenido a nuestra iglesia Acres de Amor. Nos sentimos felices de poder compartir contigo la palabra de bendición que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Abre tu corazón para recibir todo lo que el Señor quiere darte a través de su mensaje. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias y las predicaciones que fortalecerán tu comunión con el Señor. Acres de Amor. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Bien, diga conmigo: la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Abramos la Biblia, hermanos, esta mañana en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a considerar el verso 9. Deuteronomio 7, versículo número 9. Y antes de sentarse, lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios bendiga su palabra esta mañana. Tome su lugar, siéntese. Usted que no salió de viaje, que no tuvo la oportunidad de aprovechar estos días festivos, pues bienvenido a la casa del Señor, a la iglesia. Somos el remanente que queda, el remanente fiel. Los demás regresarán. Hoy es día 4 de julio, hermanos. Un día muy importante para esta nación. Hace 245 años esta nación llevó a cabo la independencia. Se rompieron las cadenas. Estaban bajo los ingleses y un grupo se unió para romper esas cadenas que los tenían prisioneros. Le damos gracias a Dios porque hoy 4 de julio es el día de la independencia. Y cuando hablamos de libertad hay que darle gloria a Dios, hermanos. Cuando hablamos de libertad hay que darle gloria a Dios. En ese año 1776 se llevó a cabo la independencia y hoy tenemos 245 años de conocer lo que es América, Estados Unidos de América. Es cuando nació el nombre de esta nación, ¿sí? Pero hace unos 2000 años atrás, otro personaje histórico que bajó del cielo rompió también las cadenas de la esclavitud de toda la humanidad. Estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual celebramos no hoy, sino todos los días. Todos los días celebramos al personaje más importante. Ese personaje que bajó del cielo llamado Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario para romper todas las cadenas de esclavitud que nos apartaban de llegar un día al cielo. Dios bendiga a esta nación, hermanos, que ha sido un ejemplo de libertad y democracia para todo el mundo. Y ha sido una gran bendición para todos los emigrantes, los que hemos emigrado de otra nación a este país. Dios bendiga Estados Unidos. Bien, el día de hoy voy a compartir un mensaje titulado El Dios de tu futuro. ¿Cómo dije? Si quiere cambiarlo, póngale el Dios de mi futuro. Hágalo personal. El Dios de mi futuro. El mensaje de hoy, hermanos, como siempre, lleva como finalidad ayudarle a usted a cambiar la perspectiva, sobre todo cuando esté pasando momentos difíciles o momentos de prueba en su vida.
Es el deseo personal de nosotros, de mi esposo y yo, cuando compartimos la palabra, que nos ayude a ser mejores y a ver las cosas de una manera diferente. Lleva también la intención de ayudarlos a confiar más en Dios, hermano. A poner su vista más en el que todo lo puede hacer. Muchas veces recurrimos a los recursos que tenemos a nuestro lado e ignoramos a Dios, y es tiempo de cambiar ese sistema que el enemigo o el rey de este siglo o el Dios de este siglo nos ha querido dar. Nosotros debemos de poner primero que nada toda nuestra confianza en el que todo lo puede, aquel que dijo que no hay imposible para Dios. Amén. Déselo fuerte esta mañana, hermano. Que pongamos nuestra vista en un Dios que todo lo puede. Y quiero comenzar haciendo algunas preguntas. Cuando yo leo la Biblia, hermano, me cautivan las historias. Comencé a leer ayer por la mañana la Biblia con la intención de saber ciertos datos de lo que iba a compartir el día de hoy, y resulta que leí todo el libro en vez de un capítulo. Hay personajes ahí tan motivadores, tan inspiradores para nosotros, que cuando usted empieza a leer su vida, usted le sigue y no quiere parar de leer todo el libro, y a veces uno quisiera leer toda la Biblia. Gloria a Dios que la comenzamos a leer el año pasado y algunos ya la terminamos y algunos todavía están por ahí leyéndola. La Biblia está llena de personajes que vinieron a esta tierra y pasaron situaciones difíciles, enfrentaron la adversidad y salieron victoriosos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que estos hombres le hicieron? ¿De qué estaban hechos estos hombres? ¿Dónde estaban parados? ¿Por qué eran tan firmes en sus convicciones y en sus decisiones que no les importaba perder la vida por lo que creían? Levantaban la bandera en lo que creían y no había quien los hiciera bajarla. Gloria a Dios, porque han sido de inspiración y serán siendo de inspiración a todos los creyentes mientras Cristo venga por su iglesia a esta tierra. ¿Qué es lo que ellos veían? ¿Dónde estaban parados estos hombres? ¿Cómo es que pudieron vencer el temor y el miedo? Porque ¿quién no ha pasado por el temor y quién no ha pasado por el miedo? ¿De dónde sacaban la fortaleza para enfrentar los problemas que pasaban, aquellas situaciones? ¿Cómo es que estos hombres podían decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cómo es que ellos podían decir esta palabra con tal seguridad y con tal certeza que su confianza estaba en un Dios que era el Dios de su futuro? Cuando lo rodeaban los enemigos, ellos podían decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ellos decían estas palabras con seguridad, seguros de que Dios estaba con ellos. Cuando pasaban por tribulaciones, decían: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando pasaban por el desánimo, ellos podían decir: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ellos tenían una palabra siempre para cada situación que vivían, para cada difícil prueba que pasaban. Cuando ellos miraban la muerte acercarse a sus vidas, ellos podían decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Una confianza absoluta. Y yo quiero decirles, hermanos, esta mañana,
que estos hombres no ponían sus ojos en las circunstancias, no ponían sus ojos en las pruebas o en las dificultades que ellos pasaban o que ellos vivían. Ellos ponían sus ojos en el Dios de su futuro. Ellos sabían que su futuro era glorioso, que Dios tenía promesas que haría, que cumpliría en sus vidas, y que ellos saldrían victoriosos de todas las pruebas que vivieran o que pasaran. Muy diferente a nosotros en el día de hoy, que ponemos nuestros ojos en el momento, en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, en el momento difícil que estamos pasando, y hacemos tan grande el problema que a veces nos olvidamos de ese Dios que dice que nuestro futuro será glorioso, porque Dios ama a los que le aman y Dios cumple sus promesas en aquellos que confían en Él. Estos hombres del ayer, hermano, eran hombres de fe, que no se concentraban en el momento que estaban viviendo o en la dificultad que estaban teniendo. Se concentraban en aquella promesa de que Dios los sacaría adelante, que el final del libro era un final glorioso, un final de éxito y un final de victoria. Por eso ellos podían enfrentar cualquier problema y salían victoriosos. Dele gloria a Dios, porque esa clase de hombres y mujeres Dios está buscando el día de hoy, para que enfrenten los problemas pensando en el Dios de su futuro, no en la situación del momento, no en la adversidad que tienen ante sus ojos, no en la prueba que están pasando, viviendo, sino en el Dios que todo lo puede, que ha prometido estar con nosotros todos los días. En otras palabras, hermanos, ellos no se concentraban en ningún momento en el momento de la aflicción. Usted puede ver al apóstol diciendo: regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Un hombre lleno de pruebas y dificultades, pero con la frente en alto. Como decía, nos hemos concentrado tanto en los momentos de aflicción que pasamos muchas veces que nos olvidamos de las promesas del Señor. ¿Y dónde quedó aquella promesa de Jesús? El escritor del libro de Mateo, este hombre llamado Mateo, termina sus 28 capítulos diciendo en el verso 20, Jesús hablando: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde quedó esa promesa, iglesia? Dale gloria a Dios esta mañana. ¿Dónde ha quedado esa promesa de un Dios que todo lo puede hacer, de Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, que nos anima todos los días, que nos alienta a decirnos: yo estoy contigo todos los días en lo que pase, yo estoy contigo y no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar abandonado, no te voy a dejar caído, te voy a sacar, te voy a dar mi mano y te voy a levantar para darte la victoria, porque mis promesas son reales y son fieles para los que creen en mí. Dele gloria a Dios esta mañana, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, iglesia, ese es el Dios de nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios de mi futuro, hágalo personal. El Dios de mi futuro. Yo tengo un Dios que me ha prometido estar conmigo todos los días. Sí, hermano, paso momentos difíciles como ustedes. A veces las lágrimas no se pueden controlar. Pasamos momentos de angustia, de desesperación todos, pero hay una promesa, hay una palabra alentadora: yo estoy contigo todos los días, yo estoy contigo todos los días, en lo que estés pasando, en lo que estés viviendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Es una promesa de Jesús, el que venció en la cruz del Calvario, el que le arrebató las llaves al enemigo, el que tiene todo el poder y la autoridad. Jesús dijo: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Iglesia, pueblo del Señor, Dios te dice esta mañana, Jesús te dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Cuántas aflicciones y cuántas pruebas pasó el rey David,
Si alguien vivió momentos difíciles y tristes, momentos de familia, momentos de traición, momentos difíciles, momentos de muerte, de persecución, fue David, el rey David. Pero ¿cómo es que David se fortalecía? ¿Cómo es que David seguía adelante? ¿Cómo es que aunque David estaba huyendo de la presencia de alguien que lo quería matar, aún así David seguía adelante, siguiendo, mirando a Jesucristo, mirando a Dios? Él miraba al Dios de su futuro. Él sabía que Dios había hecho una promesa. Él sabía que Dios le había prometido. Él sabía que él tenía un Dios fiel. Él sabía que Dios estaba con él y en ningún momento lo detuvo. Él siguió adelante hasta que tomó la corona. Y sabe una cosa, él pensaba en ese futuro glorioso. Él pensaba en ese futuro de gloria que le esperaba. Llegó a coronarse como rey y fue rey por 40 años. Reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y vivió una vejez de gloria. Y llegó al final de sus días lleno de gloria, lleno de honra, lleno de riqueza y lleno de años. Dele gloria a Dios esta mañana, porque nuestro futuro es un futuro glorioso cuando nosotros tenemos esperanza en un Dios que todo lo puede. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Cuando conocemos, hermanos, iglesia, la fidelidad de Dios, cuando somos conscientes que Dios tiene promesas con nosotros, cuando nosotros no nos olvidamos de lo que Dios ha prometido, Dios promete ser fiel con nosotros. Y Dios guarda su pacto con nosotros. Cuando conocemos esa fidelidad, tenemos la seguridad de que nuestro final, nuestro futuro será un buen futuro. La escritura que leímos al principio de Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Primero que nada, iglesia, conoce que Dios es Dios, que no hay otro Dios, que no tenemos muchos dioses, es un solo Dios. Dios es Dios y punto. Así dice su palabra, así me enseña la palabra, así me enseña la Biblia. Dios es Dios y punto. No hay que recurrir a otros dioses, no hay que pagar una manda, no hay que hacer un sacrificio. Dios es un solo Dios que está con aquellos que creen en Él. Un solo Dios. Y dice: conoce pues que Dios es Dios. Nunca se nos olvide. Único. Y luego dice: segundo, Dios es fiel. Si alguien es fiel, es nuestro Dios. Aunque muchos de nosotros hemos sido infieles, déselo fuerte al Señor esta mañana. Aunque muchos de nosotros hemos sido infieles, Dios permanece fiel. Dios no cambia, es inmutable. Entonces, primero que nada, Dios es Dios. Segundo, Dios es fiel. Tercero, Dios es un Dios que tiene un pacto de misericordia. Se lo leo como dice: Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios de pacto, de un pacto de misericordia para con nosotros, hermanos. Porque mire, por causa de su misericordia estamos aquí, ¿sí? Si no hubiera esa misericordia, no hubiera la gracia de Dios y no estuviéramos aquí. Pero Dios tiene un pacto de misericordia con los que creen en Él. Gloria a Dios, que Dios tiene un pacto de misericordia con el pastor, con la iglesia, con los creyentes, con los fieles, con los hijos del Señor. Si Dios nos promete ser fiel, no importa cuántas pruebas pasemos,
Si Dios es el Dios de nuestro futuro, no importa que en el presente, en el momento que estamos viviendo ahora, pasemos por situaciones difíciles, nuestra mirada no se va a concentrar ni va a estar puesta solamente en la situación que pasamos o vivimos, sino en el Dios de nuestro futuro. No vamos a quedarnos parados en la página que estamos pasando, estamos viviendo ahora, sino que vamos a ver el final del libro. Denle gloria a Dios, porque el final del libro es un final glorioso. Cuando yo veo estas cosas, me cautivan, me fascinan, cambian mi perspectiva de ver las cosas. Puedo con ánimo pasar las situaciones adversas, puedo pasar por radiación, por un cáncer, por enfermedades incurables, puedo pasar por ahí. Porque sé que el final, el Dios de mi futuro, el final es un final glorioso, un final de ánimo, de aliento, de esperanza, un final de victoria y de gloria para disfrutar como hijos de Dios aquí en la tierra. Miremos por un momento, hermanos, la vida de José, un personaje que todos conocemos. José vio desde su juventud a los 17 años el final glorioso de su vida. Y así hay hombres y mujeres que creen tanto en Dios que pueden ver ese final glorioso. Dios le revela sueños a José y le indica cuál es su final, el final glorioso que él tendría cuando llegara el momento. José pudo tener aquella visión, aquellos sueños de que un día Dios lo coronaría, un día Dios lo exaltaría, un día Dios lo levantaría. En el futuro Dios tenía planes con él. Y a pesar de que José pasó 13 años en pruebas y aflicciones, tenía solo 17 años cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos, y 13 años después fue presentado ante el faraón para interpretar los sueños que atormentaban a aquel hombre más poderoso de la tierra de Egipto. 13 años después, José se convierte en el hombre más influyente y más poderoso del imperio. Era el segundo del faraón. Él mandaba y ordenaba y tenía todo el poder y la autoridad delegada. Como hoy la tenemos nosotros los cristianos, una autoridad delegada de parte de Dios para hollar serpientes y escorpiones y para vencer al enemigo en cualquier momento y en cualquier situación. José fue el hombre más influyente, dije, y más poderoso en Egipto, después del faraón. ¿Cómo es que José sabía que su vida no sería una vida de esclavo, porque fue vendido por su propia familia para ser esclavo y ser comprado después por Potifar? ¿Cómo es que él sabía? Él había soñado su futuro, él sabía que había un futuro glorioso, él conocía que su final iba a ser un buen final. ¿Y cómo es que José sabía que él no sería simplemente un sirviente de un hombre llamado Potifar toda su vida? Él sabía que algo más grande le estaba esperando. Él sabía que la mano de Dios estaba sobre él. Él había recibido sueños desde su juventud que él sería un hombre importante. ¿Cómo es que él sabía estas cosas? Que él no iba a ser esclavo toda su vida, que él no iba a ser sirviente toda su vida. ¿Y cómo es que él sabía que él no iba a ser un prisionero o un reo toda su vida? Él tenía su mirada en un Dios de su futuro, en un Dios de esperanza, en un Dios de bendición que saldría adelante un día. Hagamos un poquito de análisis, un exégesis de este tema, de este momento, de estas palabras. En realidad, estas historias
Fueron historias de hombres de fe. No puedes caminar por este mundo sin fe, mi hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que ser un hombre apasionado de lo que crees, y tienes que ser un hombre visionario en lo que estás parado, y tienes que ser un hombre de fe. Un hombre de fe que pueda mirar al Dios de su futuro como un Dios que socorre, como un Dios que ayuda, como un Dios que fortalece, como un Dios que levanta, como un Dios que bendice, como un Dios que tiene promesa que hacer con nosotros efectivas. Estos hombres se concentraban en el Dios de su futuro. No miraban las circunstancias a su alrededor. Mire, José nunca se quejó. José es el tipo de Jesús. Nunca se quejó. Pasó por la prueba, pasó por la dificultad, pasó por la adversidad, por la injusticia, pero esperó en Dios. Él confiaba en el Dios de su futuro. No confiaba en las circunstancias, no confiaba en ese momento solamente. Él miraba al Dios de las promesas. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos desviado mirando a nuestro alrededor y dejamos de ver al Dios de nuestro futuro? El Dios de nuestro futuro dice lo que acabamos de leer, que Dios es un Dios que es Dios, y es un Dios que es fiel, y es un Dios que tiene promesa de misericordia, pactos de misericordia para con nosotros los que creemos en Él. Dele gloria a Dios esta mañana, porque ese es el Dios que nosotros debemos de reconocer en nuestra vida como soberano y Señor de cada uno. ¿Cuántas veces quizá nosotros hemos flaqueado mirando a nuestro alrededor? Y muchas veces, como dije, nos olvidamos de aquella promesa de Jesús. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Un Dios que honró la fe de todos estos personajes que son un ejemplo para nosotros. Cuando conocemos la fidelidad de Dios, vamos a tener la seguridad de que Dios no nos va a dejar solo, hermano. ¿Sí? Si de algo debemos de estar seguros en la mañana cuando nos levantemos en medio de los problemas o la enfermedad que estemos pasando, si algo debemos de tener en mente y tener la seguridad, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios está con nosotros, está con su pueblo. Dios es fiel. La vida de José termina cuando él recibe a sus hermanos, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo traicionaron, aquellos que le hicieron daño. Así termina la historia, cuando él recibe a sus hermanos. Y mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5 de Génesis 45. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, dice José, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El Dios de nuestro futuro tiene un buen final. Dios permitió que aquello pasara, que aquello sucediera, porque Dios tenía un plan de misericordia con los que creen en Él. De ahí José pudo alimentar, pudo traer a su familia, pudieron salir con vida de aquella hambruna que estaba pasando en aquel momento. Dios tiene planes en el futuro para nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana? Dios tiene planes en nuestro futuro. Dios dice en su palabra en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, para hacer lo que os esperas. Los pensamientos de Dios para nosotros, hermanos, aunque Dios permite que pasemos por las pruebas, Dios permitió que José pasara 13 años
por aquella situación, porque Dios quería usar a José para bendecir al pueblo, no solamente de Egipto, sino también al pueblo de Israel, que hubiera perecido por causa del hambre, pero Dios permitió que aquello sucediera para llevarlos a un final glorioso. Dale la gloria a Dios, porque el Dios de nuestro futuro está pendiente de nuestras situaciones. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darte lo que tú quieres, o mejor dicho, lo que tú necesitas. Porque a veces pedimos cosas que no necesitamos, pero Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él quiere darnos a nosotros lo que nosotros esperamos. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor esta mañana. El salmista dice un día inspirado: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, dice, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay un propósito en tu futuro. Ese propósito es de Dios. Ese propósito es divino. Ese propósito es de paz. Ese propósito es para bendición de nosotros. Ese propósito es para que tú y yo tengamos un final glorioso en las manos de un Dios que todo lo puede. Qué lindo es nuestro Dios. Se me acaba de terminar el tiempo, pero quiero decirle que no se detenga, porque la página del libro que está viviendo en este momento es una página de aflicción, de dolor, de prueba, de adversidad, de desánimo. No se detenga, no mire el hoy, mire el Dios de su futuro. Un Dios que ha prometido estar con nosotros, pase lo que pase, estemos como estemos. Dios dice: yo voy a ser fiel. Él te va a socorrer, Él te va a levantar, Él te va a ayudar, Él te va a coronar de favores y misericordia. Él te va a dar de su bondad, de su gracia y de su misericordia. Y Él nos va a dar a nosotros el final que esperamos. Así es que, iglesia, en esta mañana recibe este mensaje. No pongas tanto tus ojos en el momento que estás pasando ahora. Contempla a ese Dios grande que está en tu futuro. Ese Dios que controla lo que todavía tú y yo no podemos mirar. Ese Dios que tiene cuidado de nosotros, sabiendo que nosotros como humanos podemos caer en la adversidad y en el desánimo por causa de las situaciones que vivamos. Pero ese Dios dice: yo soy el Dios de tu futuro. No te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te voy a socorrer, yo te voy a sacar adelante, porque yo tengo planes, yo tengo pensamientos de paz para contigo. Y esta mañana, iglesia, yo sé que todos pasamos por esas adversidades, que todos pasamos por pruebas, que todos pasamos situaciones difíciles. No hay quien en este mundo no viva la adversidad o el problema o la angustia o la aflicción. Pero dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros. Jesús, el autor y el consumador, el que tiene las llaves, el que es Señor y Señor de señores. Él dice: yo estoy contigo. Iglesia, yo estoy contigo, dice el Señor esta mañana. Iglesia, estoy diciendo, Jesús dice: yo estoy contigo esta mañana. Pases lo que pase, cuando pases por las aguas o por el fuego, el Dios que nosotros tenemos nos va a socorrer. Hay una promesa para nuestro futuro. Dale gloria a Dios esta mañana, porque ese es el Dios de nosotros, la iglesia, de nosotros los santos, de nosotros los redimidos. Y en esta mañana, cambia tu perspectiva, cambia tu manera de pensar. No te concentres tanto en ese problema que estás viviendo ahora. Piensa en ese Dios que prometió sacarte adelante. Piensa en ese Dios que te quiere dar la victoria. Piensa en ese Dios que prometió estar con nosotros. Piensa que al final de tus días o al final del momento de nuestro libro va a ser un libro lleno de gloria, porque Dios manejó nuestro futuro. Dios estuvo ahí para socorrernos. Dios nos levantó con su mano poderosa. Dios
es el causante de nuestra libertad y nuestro gozo. Pero este día, dale toda la gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia, dale toda la gloria al Señor esta mañana, porque Dios es bueno y Dios es grande y Dios es misericordioso y Dios es el Dios del futuro de la iglesia Acres de Amor. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Esperamos que el Señor haya obrado el día de hoy en tu vida. Y recuerda, comunícate con nosotros, acresdeamor.org y nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga. Acres de Amor.